siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú que estás sentado en el trono, Señor. Te adoramos por siempre. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, precioso Jesús. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpias.
Todo se postra ante ti, maravilloso Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Y mi valor tú te entregaste. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Señor, te honramos en este tiempo. Nos unimos para escucharte hablar. Reconocemos que necesitamos escuchar tu voz. Y hoy más que nunca necesitamos tener claridad de lo que tú estás diciendo a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia, a la nación. Y queremos tener nuestros oídos muy bien afinados. Y que tu palabra dé buen fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga, mi estimado y mi estimada. Como siempre le decimos, es un placer poder dirigirnos delante de ustedes. Esperamos que durante este tiempo usted pueda estar experimentando en medio de una pandemia las bendiciones del Señor, el consuelo del Señor, el abrazo del Señor. Pueda estar experimentando cómo Dios provee, aun cuando hay situaciones muy complejas, muy difíciles. El día de hoy quiero compartir un mensaje que he titulado El sonido de su voz. Leí en una revista el titular de un artículo que me llamó mucho la atención. Estaba en pregunta: ¿cuáles son los sonidos de la cuarentena en todo el mundo?, preguntaba este artículo. Y las respuestas vinieron de distintos lugares del mundo. Las personas se unieron para tratar de compartir los sonidos que eran más recurrentes durante este tiempo de pandemia. Y me llamó la atención las respuestas. Observe o escuchen, mejor dicho, lo que la gente compartió. Número 1, el sonido de las notificaciones de su celular. Lo que más se ha escuchado durante este tiempo, según las personas, es el sonido de las notificaciones del celular a través de las entradas de llamadas por WhatsApp, mensajería convencional. El sonido del intro de Netflix, porque durante este tiempo lo que la gente más ha hecho es ver películas, especialmente en aquellos países donde el confinamiento fue más formal. Los gritos por los pleitos en las distintas viviendas. Al estar todos encerrados en las casas, pasan más tiempo los padres con los hijos, el esposo con la esposa, y por lo tanto afloran las discusiones. Comienzan a escucharse los gritos. También dicen que el sonido más recurrente durante esta temporada ha sido escuchar la canción Color Esperanza del cantante Diego Torres. Pero también otros sonidos que no son nada chistosos. El sonido de un respirador, la sirena de la ambulancia. Y uno que me llamó mucho la atención fue el sonido del silencio, le decía a la gente. Y es que durante las noches no se escuchaban los vehículos pasar por las carreteras, no se escuchaba tal vez más que el sonido del viento que arrastraba las hojas. La gente le denominaba el sonido del silencio. Y era uno de los sonidos, o es todavía, porque en algunos lugares continúan en confinamiento, uno de los sonidos que la gente más le teme. Porque usualmente sucede por las noches. Ese sonido que se le denomina el sonido del silencio trae miedo, trae una sensación de soledad, una sensación de angustia, porque literalmente la gente se siente impotente, la gente se siente insegura. Y es que, mis estimados, nosotros vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir más en el ruido que en el silencio. La mayoría de las personas tienden a dormir acompañadas tal vez por la melodía de una canción, o incluso, como en mi caso, se duermen viendo televisión. Nos dormimos viendo alguna película, tal vez no tanto porque las películas nos gustan, sino porque es como la manera en la que encontramos el sueño. Y me sucede a mí muy frecuentemente que en las noches encuentro el sueño mientras estoy viendo una película. No termino de verla, no me pregunte cómo era, de qué trataba, cómo terminó todo. No la miré, simplemente me dormí. Me sirvió como la pastilla que me ayuda a encontrar el sueño. Y creo que es exactamente lo que ha pasado durante este tiempo. El silencio nos ha robado el ruido
al que estábamos tan acostumbrados. Pero en el proceso no hemos aprovechado también este silencio. En el silencio podemos descubrir ciertas cosas que a lo mejor antes no lográbamos escuchar, no lográbamos percibir, no lográbamos entender. Y me refiero a escuchar precisamente el sonido de la voz del Señor. Me encantaría que por favor me acompañe en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Jesucristo le dijo a sus escuchas: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta. Por favor, vea esa gráfica que Cristo nos hace. Cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios. Este pasaje seguramente usted lo ha escuchado una serie de veces, pero fíjese que hasta hace poco me detuve en esta partecita de cierre la puerta. Usualmente hablamos de que la oración debe ser un hábito que todos nosotros tenemos que tener, y es cierto, por supuesto, hay que orar, pero me interesó mucho esa expresión, cierre la puerta. Y es que, ¿sabe? Muchas veces buscamos a Dios, y permítame graficarlo de esta manera, con las puertas abiertas. ¿Sabe qué significa buscar a Dios con las puertas abiertas? Es buscar a Dios a través de la religiosidad. Nosotros, aquellos que tenemos mucho tiempo de estar en una iglesia, ya tenemos ciertas fórmulas para orar. Tenemos las palabras correctas. Sonamos muy evangélicos al decir ciertas expresiones. Ya tenemos ciertos mecanismos, cierta estructura mental que nos ayuda supuestamente a conectarnos con Dios y comenzar a desarrollar una oración. Y a veces en esa estructura que ya nos hemos creado, perdemos de vista el pasar realmente tiempo valioso en la presencia del Señor. Porque a veces estamos tan programados a decir ciertas cosas que, insisto, desperdiciamos el tiempo que tenemos con el Señor. Y es que lamentablemente, mis estimados, hemos creído que la oración consiste en lo que yo soy capaz de hablar. Sin embargo, no es así. La oración no consiste en lo que yo soy capaz de hablar, sino que consiste en lo que yo soy capaz de escuchar. Y para lograr escuchar al Señor, tengo que aprender a callar, a poner en mute, en silencio, cada uno de los sonidos que están alrededor de mi vida. Y hay muchas cosas que hacen ruido a nuestro alrededor. Hoy más que nunca, de forma interesante, a pesar de que el mundo está en confinamiento y aparentemente muchos de los sonidos que se escuchaban en las carreteras ya no están, muchos de los sonidos que se escuchaban en el trabajo ya no están, porque las personas están trabajando en muchos casos desde sus hogares. Los vehículos no están saliendo tan seguido como salían antes. Los medios de transporte como los aviones, los barcos, el transporte urbano a través de los buses tampoco está tan frecuente en muchos lugares del mundo. Esos sonidos ya no se escuchan tanto. Sin embargo, todavía hay mucho ruido. Y el ruido a veces es externo, pero también es interno. ¿A qué me refiero? Hay cosas que internamente provocan ruido en la búsqueda de intimidad con el Señor. Por ejemplo, el enojo, la ira. La ira, mis estimados, es esa demanda interna de justicia que todos nosotros tenemos. Precisamente porque vivimos en una sociedad, en un sistema que podemos considerar fácilmente como injusto. Esta es una sociedad injusta. Vivimos bajo, insisto, un sistema que tiene muchas cosas que son injustas. Y lo podemos ver a nivel macro y lo podemos ver también, por supuesto, a nivel micro. Nosotros vivimos la justicia a nivel familiar, por ejemplo. Vivimos la justicia a nivel laboral. Sentimos de que no se nos trata de la forma correcta en algún lugar de trabajo. Sentimos de que nuestros padres no nos tratan de la manera adecuada en relación a un hermano o a una hermana. Y lo podemos sentir también a nivel social. El mundo hoy por hoy ha peleado y sigue peleando y continuará peleando por aquello que llamamos justicia social. Lo estamos viendo, por supuesto, en las últimas semanas con las marchas, las protestas en contra del racismo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y eso
a veces puede provocar ruido en nuestra búsqueda de intimidad cuando lo llevamos a nuestro secreto, porque estamos tan enojados por lo que está pasando afuera que llevamos nuestro enojo al secreto, llevamos nuestro enojo a nuestro cuarto, a nuestra habitación, y se nos dificulta poder tener una relación con el Señor porque estamos pensando constantemente en aquellas cosas que se han hecho mal afuera en la sociedad, y llevamos la ira a nuestra intimidad con el Señor. Y mis estimados, la ira, el enojo estorba en nuestra búsqueda de la presencia del Señor, número uno. Pero número dos, esta ira nos lleva a los cuestionamientos, porque convertimos nuestras oraciones en lugares de queja, en lugares donde comenzamos a reprochar al Señor las cosas malas que nos suceden a nosotros o que le suceden a otros. Y lamentablemente esto no nos ayuda para mantener una relación agradable en el secreto con el Señor. Pero no solamente tenemos ira o cuestionamientos, tenemos miedo. El miedo es uno de los sonidos más fuertes que hay en este tiempo que estamos viviendo. El miedo se está escuchando cada vez más desde nuestro interior. Se escucha a través de los latidos del corazón que van muy acelerados. Se escucha a través de una opresión que nos angustia, la ansiedad. El miedo se manifiesta de mucha forma y está haciendo muchísimo ruido. Número 4, las preocupaciones. Usted ha escuchado en el pasado que la palabra preocupación es una palabra que en el original griego significa mente dividida, y está dividida porque hay muchas cosas que ocupan nuestros pensamientos. Y cuando estamos ocupados en muchas cosas, va a ser muy difícil que nos concentremos, que nos enfoquemos en tratar de escuchar la voz del Señor. La debilidad o esa sensación de impotencia es otro ruido que hay en nosotros, que, insisto, vuelve difícil escuchar el sonido de la voz del Señor. La pregunta para mí entonces es, ¿cómo oír a Dios? ¿Cómo oír a Dios en un tiempo de tanto ruido? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin que esta pregunta intente ser mística? Porque a veces pareciera que escuchar a Dios tiene que ver con asuntos muy místicos, trascendentales. Pareciera que cuando alguien dice escucha a Dios, se está refiriendo a esa experiencia de escuchar audiblemente. Ahora, puede que sea, pero no necesariamente funciona de esa forma. Y lo primero que yo tengo que entender para lograr escuchar a Dios, mis estimados, es que Él está hablando y quiere hablarme a mí personalmente. A mí me encanta un pasaje que está en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Así que voy a seducirla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Me gusta mucho. La llevaré al desierto y ahí le hablaré. La forma en la que Dios a veces nos quiere hablar es una forma en la que rompe con nuestros esquemas o nuestras expectativas. Dios no suele hablarnos de la manera en la que nosotros lo imaginamos, al menos no siempre. Note que aquí el profeta Oseas está diciendo, hey, ¿sabes qué? El Señor a veces va a usar el desierto para hablarte. El Señor a veces va a llevarte hasta una situación crítica para que escuches su voz. Y es interesante que diga desierto. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto el único sonido que se escucha, probablemente, jamás he estado en uno, pero por lo que leo y por lo que puedo asumir, es quizás el sonido del viento. Es quizás la arena cuando es movida por la fuerza del viento. Pero en el desierto hay mucha oportunidad para escuchar la voz del Señor. El desierto, la Biblia casi siempre nos habla como ese lugar donde Dios nos lleva de dificultad, donde Él permite la crisis, donde Él permite el dolor, donde Él permite ciertas cosas que nosotros no queremos, pero que necesitamos, porque tal vez solo estando ahí en el desierto vamos a aprender a escucharlo. ¿Cómo oír a Dios? Insisto, necesitamos entender que Él quiere hablarnos. Habacuc, capítulo 2, versículo 1, nos enseña que el profeta Habacuc, esto era lo que hacía.
Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Aquí está el primer consejo que le quiero dejar. Necesito aprender a esperar. Para escuchar a Dios, yo necesito ser paciente. Y cuando digo ser paciente, no es ser paciente con Dios. No. No me refiero a ser paciente con Dios. Es una paciencia que tiene que ver conmigo. Porque no es que voy a esperar que Dios hable. Dios está hablando. Pero a veces no lo escucho por la impaciencia que yo tengo. Porque estoy tan, insisto, ocupado pensando en tantas cosas que yo necesito en un momento callar las voces, calmar mi alma, apaciguar mi espíritu, bajar el ánimo que me tiene enardecido, esa emoción que me tiene enfurecido, que me tiene angustiado o ansioso, y por un momento estar encerrado, solo, y decir: Señor, no quiero hablar, quiero escucharte, necesito escucharte. Y cuando yo reconozco que yo necesito escuchar al Señor, voy a esperar hasta escuchar su voz. Leí recientemente un artículo que me gustó muchísimo en relación a escuchar a Dios. Y el escritor dijo en una de las partes de este artículo que el ruido que nos rodea y la abundancia de responsabilidades nos han robado el silencio y la quietud que Dios quiere que tengamos en Él. Se lo repito. El ruido que nos rodea y la abundancia de responsabilidades que nos han robado el silencio y la quietud que Dios quiere que tengamos en Él. Vivimos muy aprisa en este mundo. Todo lo queremos rápido. Vivimos bajo un sistema que es tan dinámico y en algunas cosas eso es bueno, pero en otras cosas nos roba la posibilidad de escuchar sonidos que de otra forma jamás pudiéramos escuchar. Entonces el primer consejo que le quiero dejar es este: necesito aprender a ser paciente. No se desespere por tener una respuesta inmediata de Dios a una situación que esté enfrentando. No se desespere a que Dios le resuelva un problema, que le ayude a que le saque de una deuda. No se desespere a lo inmediato. Aprendamos a ser pacientes. Número 2, reconozca la voz de Dios. ¿Por qué le digo reconozca la voz de Dios? Porque a veces Dios nos está hablando y no nos estamos dando cuenta. Porque como le dije hace poco, Dios no siempre nos va a hablar de la manera en la que nosotros creemos que lo hace. No encasilla a Dios en un formato, en una estructura. No crea que Dios habla de X y Y forma y solamente así puede hablar. Dios llama nuestra atención de muchas formas. Y permítame mencionarle algunas. Por ejemplo, Dios llama nuestra atención a través de una inquietud. ¿Le ha pasado a usted que hay noches que uno no puede dormir? Y no porque está con problemas de salud, no porque uno generalmente no duerma, sino porque quizás de forma extraña uno se levanta a las 2, 3 de la madrugada y no sé, de repente uno dice: se me quitó el sueño, se me fue, ¿qué hago? Y no, la respuesta no es ver Facebook, no es revisar las notificaciones de WhatsApp, no es ver las noticias que hay en Twitter, no es ver Instagram para ver qué subió ahora el artista que me gusta o que sigo. No se trata de ver YouTube para que me vuelva a dar sueño. ¿Qué tal si el Señor está inquietándonos? ¿Qué tal si el Señor, al igual que lo hizo con Samuel, lo está llamando? Lo ha despertado para decirle: hey, necesito decirte algo. Y a veces perdemos de vista que es una forma en la que Dios intenta hablarnos. Inquieta nuestro espíritu, número 1. Número 2, usa un consejo de parte de otras personas. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vivimos bajo el orgullo, bajo la arrogancia, se nos va a dificultar escuchar al Señor a través de personas que nosotros hemos impedido que hablen a nuestro corazón.
Lamentablemente tenemos la tendencia a cerrar nuestro corazón a cierto tipo de personas. Y a veces Dios usa a las personas menos esperadas para hablarnos algo, para darnos un consejo. No subestime a un niño. Dios usa a su hijo, a su hija. Alguien una vez, no recuerdo a quién se lo escuché, pero alguien una vez dijo esto: la voz de Dios se parece mucho, en el caso de los solteros, a la voz de nuestros padres. En el caso de los casados, a la voz de tu cónyuge. Mi estimado esposo, Dios puede hablarte a través de la voz de su esposa. Y vaya que a veces nos habla y no escuchamos, ¿verdad? Padres, Dios nos habla a través de nuestros hijos. Y es increíble la forma en la que nuestros hijos hablan y la forma en la que Dios los usa. Y no los escuchamos porque creemos, pretendemos saber la manera en la que Dios sí habla y a través de ellos no habla. A través de los pequeños no nos puede hablar. Nos sorprenderíamos mucho las personas que Dios usa para hablarnos a cada uno de nosotros. Número 3, Dios habla a través de las bendiciones. ¿Sabes qué? Las bendiciones no son simplemente el mecanismo que Dios usa para mostrar su amor para con nosotros. Sí, por supuesto, Dios nos bendice porque nos ama, Dios nos bendice en respuesta a nuestra obediencia, pero no únicamente con ese propósito. Dios también me bendice en algunas ocasiones para hablarme de una forma tal que yo escuche con mayor claridad. Pablo le escribió a la iglesia de Roma en la carta de los Romanos capítulo 2, versículo 4. Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Noten ese pasaje. Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Las bendiciones tienen un propósito. Si Dios le ha dado un buen trabajo, ¿qué es aquello que Dios le ha intentado decir? Las cosas buenas que Dios ha permitido en su vida, probablemente hoy más que nunca, es un recordatorio de lo que Dios ha intentado decirte por mucho tiempo. A lo mejor a través de un buen trabajo, a lo mejor a través de un buen salario, Dios ha intentado decirte: ¿sabes qué? No temas, confía en mí. Así como estuve ayer, estaré hoy en este momento de dificultad. Te he venido hablando a través de buenas cosas. Te he dado alimento, te he provisto de una muy buena salud. ¿Por qué no intenta escuchar al Señor a través de sus bendiciones? Otra manera en la que Dios llama nuestra atención, increíblemente, es a través de las oraciones no contestadas. A veces Dios habla más alto cuando calla. A veces Dios habla más alto cuando calla. El silencio de Dios puede ser muy ensordecedor. Porque el que Él no conteste una oración puede decirme muchas cosas. Puede decirme de que a lo mejor yo no estoy pidiendo bien. Puede decirme de que a lo mejor hay algo en mí que debe ser tratado, corregido en mi carácter, en mi comportamiento con mi prójimo. El silencio de Dios a lo mejor quiere decir de que estoy llevando una vida sin considerar su voluntad. A lo mejor solamente considerando mis propios caprichos, mis propios anhelos. Y tengo que aprender, por lo tanto, que a veces Dios habla más alto cuando está callado. Siempre está hablando. Aún su silencio dice mucho a cada uno de nosotros. Pero también pudiéramos continuar diciendo más cosas. Dios llama nuestra atención a través del dolor, a través del fracaso. Y vaya que esta temporada que estamos viviendo de pandemia nos está enseñando a escuchar al Señor a través del dolor y a través del fracaso. Lo que sucede es que no es una voz que nos gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar al Señor a través del dolor, a través de una crisis. No me gusta. Pero entiendo que a veces es una forma en la que Él me habla porque quizás de otra manera jamás lo escucharía. Yo espero no tener que ser alguien que Dios constantemente tenga que recurrir al dolor para hacerse escuchar. Sin embargo, entiendo que a veces lo hace. Y eso no habla de que sea un Dios malo. Él sigue siendo bueno en absoluto.
Voy a ir cerrando este mensaje con un artículo que leí hace algunos años. Le quiero leer los datos porque me pareció genial. No quiero perder de vista cada uno de los detalles que estaba leyendo en este artículo. Microsoft, la famosa compañía estadounidense, una de las más grandes a nivel mundial, construyó una cámara hermética, tan hermética que es capaz de absorber todo el sonido, absolutamente todo. Cuando alguien ingresa, literalmente no escucha nada. Mediante su utilización en el 2015, que fue cuando terminó la construcción de esta cámara, se estableció incluso un nuevo récord Guinness con un sonido registrado de menos 20.6 decibeles. Es un récord mundial. Menos 20.6 decibeles. Para que más o menos tenga una idea, el sonido de las turbinas de un avión puede andar alrededor de los 150 decibeles. Eso es fuerte, muy fuerte. El sonido de un concierto, dependiendo por supuesto del lugar y de la forma en la que usen el sonido, puede andar de 100 a 120 decibeles. Es bastante alto, por supuesto. El sonido del susurro de una persona, dicen los conocedores, que anda alrededor de los 30 decibeles. El sonido de nuestra respiración, quizás es lo más bajo que el ser humano puede escuchar, anda alrededor de los 10 decibeles. Esas son son los espectros más bajos de sonido a los que podemos tener acceso con nuestro sistema auditivo. Es lo más bajo que podemos escuchar. Pero me gustó mucho lo que decía este artículo. Solo porque nuestros oídos no pueden escuchar menos de 10 decibeles, no significa que no hay sonidos presentes. Entonces, dice el director del proyecto de Microsoft, entrar a esta cámara hermética es una experiencia única. ¿Saben por qué? Dice él. Porque cuando dejas de respirar por unos segundos, puedes oír incluso el latido de tu corazón y la sangre que fluye en tus venas. Imagínese por un momento entrando a esta cámara. Usted guarda la respiración por un momento. De paso, cuando usted entra, es una experiencia totalmente extraordinaria por un lado y supongo que terrorífica por otro, porque literalmente estás en un silencio absoluto. O al menos así lo sentís al comienzo. Pero no es que hay un silencio absoluto. Lo que pasa es que hay un sonido que todavía no logramos percibir. Pero cuando usted guarda la respiración por unos segundos, la cámara es tan hermética que le va a permitir escuchar, incluso, dice este director del proyecto, sus huesos crujiendo cuando camina, la sangre corriendo por sus venas, el latido de su corazón. Cuando usted parpadea puede escuchar cómo la piel roza con el cráneo. Es sorprendente lo que se puede escuchar en esta cámara completamente cerrada, hermética. A nivel personal, cuenta este personaje, el verdadero poder de esta cámara sucede justamente cuando uno sale, cuando uno abre la puerta, porque casi que hay una cascada de sonidos golpeando nuestros oídos. Es como salir a un mundo diferente. Escuchas cosas que normalmente no notas. Te da una nueva perspectiva de la vida a partir de lo que escuchas. ¿Por qué les cuento esto? Porque pasar tiempo con el Señor a puertas cerradas. Cuando digo puertas cerradas no me refiero literalmente de que te metas a un cuarto y cerres la puerta. Puede que sea también la forma, pero no es necesariamente a lo que se está refiriendo la Escritura. Lo que se refiere es callar todo el ruido, buscar ese secreto, buscar ese sonido de la voz del Señor y no haya otro sonido alrededor. Esa es la idea.
Entonces cuenta este hombre que cuando uno está en esta cámara, se puede escuchar el latido del corazón, la sangre fluyendo por las venas, corriendo por las venas, el crujir de nuestra piel rozando con el cráneo. Y sabe, cuando estamos en el secreto con el Señor, encerrados con Él, comenzamos a escuchar algo que tal vez antes jamás habíamos escuchado. Estar en el secreto con el Señor nos permite escuchar el corazón de Dios. Una de las cosas más increíbles que usted y yo vamos a poder hacer en nuestra vida, ¿sabe qué es? Escuchar el sonido del corazón de Dios. De un padre que te ama. Hace algunos días estaba con mi hijo mayor, con Andrés, y estábamos en la cama de él, y me puse a escuchar su corazón. Me le pegué a su pecho y le dije, escucho tu corazón, ¿oíste? Tum, 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 tum. Entonces luego él me dice, déjame escuchar el tuyo. Y se me pega al pecho y me dice, lo escucho. Tum, 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 tum. Y ahora que lo pienso, es exactamente lo que se logra cuando logramos tener ese tiempo con el Señor. Escucho su corazón, escucho lo que le duele, escucho lo que le alegra, escucho lo que Él espera de mí, escucho lo que Él quiere corregirme. Necesito el sonido de su voz, porque su voz me va a traer aliento, consuelo, esperanza, me va a traer paz. Y yo lamento mucho que se nos dificulta escuchar al Señor. Hace algunas semanas, a finales del mes pasado, de mayo, Anielka, mi esposa, venía presentando una serie de síntomas parecidos a los del COVID-19. Les adelanto que no era el virus. Pero como era tan parecido y no habíamos hecho todavía los exámenes pertinentes, evidentemente da miedo. Te da una suerte de angustia, de ansiedad. Porque ya uno comienza a permitirle a su mente que genere ideas, imágenes, escenarios, y todos ellos terroríficos. Y entonces fueron 3-4 días donde literalmente a ella se le dificultaba su respiración, tenía cansancio. Es que era casi como que estuviera viendo el virus actuando en ella. Luego hicimos los exámenes pertinentes y gracias a Dios no se trataba del virus. Pero eso fue hasta que tuvimos los exámenes que nos dimos cuenta. Pero mientras estaba con ciertos síntomas, manifestando cierto tipo de reacciones, su cuerpo, comencé a tener cierto tipo de miedo, cierto nivel de angustia. Y nunca lo había sentido, el nivel de angustia que llegué a experimentar. Salía de la casa a la farmacia a comprarle el medicamento que ella necesitaba y era sentir esa opresión en el pecho, ese latir del corazón bastante acelerado. Eso que se siente todo raro. Yo jamás lo había sentido, al menos no así. Yo he tenido miedo, claro, en el pasado, he tenido mucho terror de muchas cosas, pero jamás me había pasado por mucho tiempo, 2, 3 días fueron, donde literalmente uno siente de que el corazón se le va a salir porque tenés mucho miedo. Y en una de las salidas de la casa hacia una farmacia, me puse a pensar, Señor, a ver, yo no puedo continuar de esta forma.
necesito escuchar tu voz. Eso fue lo que le dije, necesito escuchar tu voz. Estoy escuchando el sonido de mi miedo. Estoy escuchando el sonido de las notificaciones que llegan a mi teléfono por las noticias que escucho o que leo. Y por esos días, literalmente decidí no leer notificaciones, no leer las noticias que me entraban a mi dispositivo. Fueron 2, 3 días donde no leí absolutamente nada, no quería saber nada. Porque dije, Señor, la única voz que quiero escuchar es la tuya. Solo quiero escuchar la tuya. Y recuerdo que puse una canción que ando ahí en el teléfono, la puse en el carro y comencé literalmente a sentir cómo Dios ministraba mi vida a partir de una canción. Y sentía cómo su voz a través de esa melodía traía paz, tranquilidad y confianza. Escuché a Dios en ese momento a través de una melodía. Fue mi experiencia, no tiene que ser la suya. En algunos casos va a ser cuando abra las Escrituras y veo un versículo. Me ha pasado también. Veo un pasaje y dije, Señor, wow, esto es lo que yo necesitaba escuchar, leer. Esto es. ¿Le ha pasado que usted mira un mensaje, una prédica y dice, Señor, wow, eso era lo que yo necesitaba escuchar? Eso era. Es como que si fue un mensaje preparado para mí, como que esa canción la arreglaron pensando en mí. Y literalmente así sucede. Dios permite que ciertos mensajes, que ciertas canciones sucedan precisamente pensando en tu vida. Es lo que Dios permite, es lo que Dios hace. Pero saben, tuve que hacer algo intencional. ¿Y qué fue? Apagar el sonido que había alrededor de mí. Necesitaba apagar el sonido. Y esto no es algo que debe de aplicarse únicamente en este tiempo del COVID-19. Esto es algo que deberíamos de aplicar en cualquier otra circunstancia. Lo deberíamos de aplicar cuando el matrimonio se está destruyendo y lo único que escuchamos es demandas, quejas, amargura, enojo, tristeza, depresión. Es lo que tenemos que hacer cuando sufrimos el despido de un trabajo. Es lo que tenemos que hacer cuando el negocio se nos está viniendo a pique y el proyecto que en un momento pensábamos que iba viento en popa, la popa se ponchó, reventó. Necesito callar las voces que hay a mi alrededor. Me gustaría que ahí donde está, por unos segundos, cierre sus ojos, si puede cerrarlos, si no tiene inconvenientes, y trate de callar las voces que hay en su mente o en su corazón. En algunas personas puede haber mucho enojo, y es entendible. Como les dije al comienzo, nuestra sociedad puede ser muy injusta. El mundo, lamentablemente, no ha sido liderado por gobernantes que se les conozca por su justicia. A través de la historia, nuestra sociedad ha sufrido injusticia, golpe, dolor, etc. Pero como le dije hace un par de semanas, lamentablemente el mundo no va a cambiar ese sistema, al menos el mundo que no conoce a Cristo. Vamos a convivir constantemente con muchas cosas que van a provocar enojo e ira, que no vamos a poder ignorar, que no podemos ser indiferentes a ellos, pero que no debe impedir que haga ruido en mi relación con Dios. No debe impedir que pueda llegar con mis oídos abiertos para escuchar al Señor.
En algunas personas puede que sea enojo, en otras puede que sea tristeza, miedo. Gente que está deprimida. Pueden estar viendo en este momento este mensaje y sentir que Dios les está hablando directamente, porque saben que han vivido los últimos días, las últimas horas en depresión, en tristeza, con lágrimas corriendo sobre sus mejillas. Pero tomen estos segundos para callar todas esas voces. Las voces de las noticias, las voces de los pronósticos que hay alrededor de la economía, la recesión que supuestamente se nos viene, la crisis económica a nivel mundial que se avecina. Pero calle todas esas voces por un momento, aquiete su corazón. Recuerda a David diciendo: ay, Señor, en ti esperaré. Pacientemente esperé. Y Él me respondió. Señor, quiero escucharte hablar. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar el sonido de tu voz. En este momento callo el sonido externo que no me permite escucharte a ti. Háblame. Enséñame la forma en la que me estás hablando, porque tú estás hablando, eso estoy convencido. Me estás hablando. Quiero tener el suficiente discernimiento, la madurez, la humildad para lograr ver a través de quién lo estás haciendo. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escucharte hablar. Y mientras está con los ojos cerrados, vamos a tomar unos segundos para adorarle a Él. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quisiera escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. No quiero terminar sin darle la oportunidad a las personas que nos están viendo y que a lo mejor nunca le han rendido su vida al Señor. Él está hablando. Y en un día como este, su voz es un llamado de salvación. No es su voz una religión, sino un llamado a salvación, a una relación con Él.
¿Cómo hacerlo? No resistas la voz. Si hoy escuchas la voz del Señor, no cierres tu corazón. Simplemente reconócelo como tu Salvador, como tu Padre, como tu Señor. Y ahí donde estaba, me encantaría que haga esta oración conmigo. El poder está no en las palabras propiamente, sino en la convicción del corazón con la que vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Perdona mis pecados. Enséñame a caminar fiel a tu voluntad. Ayúdame a escuchar tu voz. Necesito aprender más de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que si usted hizo esa oración, usted ha nacido de nuevo. Eso significa que es una nueva persona. Que todas las cosas han quedado en el pasado. Las viejas quedaron ahí en el pasado. Todas las cosas viejas. Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué le parece si volvemos a cantar y adorar al Señor y le volvemos a decir a Dios, Señor, necesito escucharte hablar, necesito oírte hablar? Quisiera escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti, oh, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Damos gracias a Dios por este mensaje. Bendecimos la vida del pastor Alberto. Gracias por esa palabra que Él nos ha traído. Y el día de hoy, siempre que terminamos nuestras reuniones, lo queremos hacer como una bendición. Lo queremos hacer declarando lo que la palabra del Señor nos dice. Así que levante su mano derecha, por favor, ahí conmigo. Ahí donde está, levante su mano derecha. Y vamos a hacer una declaración de fe sobre su vida. Declaramos entonces que usted es una bendita, un bendito del Señor, y que es capaz de escuchar la voz de Dios tan clara que le da dirección. ¿Por qué razón? Porque Él es su Padre, porque Él es su Dios, porque Él es su pastor. Y si está atravesando valles de sombras y de muerte, el Señor le dice, hija, hijo, no temas mal alguno, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, porque habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Dígalo fuerte conmigo, esa es mi fe. Una vez más, esa es mi fe. Y lo que declaro en el nombre de Jesús y sus hijos decimos, amén. Amén. Gracias por haberse unido con nosotros. Un fuertísimo abrazo y que el Señor le bendiga.